Hay ciertos temas de los cuales las personas simplemente no quieren hablar. Incluso cuando son apropiados para la discusión, se evitan cuidadosamente. A menudo se nos dice que estos temas no son importantes para entender, que realmente no hacen ninguna diferencia. Durante los últimos 25 años, la naturaleza humana de Cristo ha sido uno de esos temas. ¿Cuántos oradores están dispuestos a hablar públicamente sobre ello? Sin embargo, curiosamente, este tema parece seguir apareciendo en nuestras publicaciones. Un ejemplo de esto proviene de la revista Ministry. Aunque existe un profundo cansancio dentro del alma adventista con respecto a estas discusiones y las tensiones y divisiones que tienden a generar, también hay una significativa relevancia en ciertos aspectos del diálogo. Y por supuesto, la razón de esta relevancia radica en que el tema está estrechamente entrelazado con cuestiones de la gran controversia y el plan de salvación. Nuevamente, la publicación de 2 artículos en esta revista inevitablemente ha planteado y planteará preguntas sobre estas cosas entre algunos de nuestros lectores. Primero está el estudio doctrinal de Roy Naden, La naturaleza de Cristo, 4 medidas de un misterio. Luego está el importante artículo de Woodrow Wooden, que informa y comenta sobre la reedición del libro Preguntas sobre Doctrina. Dado estos artículos, sentimos que sería útil e interesante volver a publicar un inserto que Ministry presentó por primera vez hace 33 años, en una edición de octubre de 1970. Aunque han pasado décadas desde que se discutieron estas cuestiones teológicas en nuestra iglesia, en Ministry seguimos estando básicamente de acuerdo con las posiciones que tomaron los 3 ensayistas de este inserto. Es evidente que Jesús nació y vino a esta tierra bajo circunstancias completamente únicas, diferentes a las nuestras, y por lo tanto recibió una naturaleza única. Su naturaleza era y es completamente sin pecado. Evidentemente, los editores consideraron que el tema de la naturaleza humana de Cristo era lo suficientemente importante como para dedicar varios artículos a demostrar que la naturaleza de Cristo era sustancialmente diferente de la nuestra. Las siguientes declaraciones se toman del artículo de Roy Naden. A diferencia de nosotros, en nuestro estado pecaminoso, Jesús no tenía la más mínima inclinación ni deseo de pecar. Así que el primer punto que se menciona es que Cristo no tenía la más mínima inclinación hacia el egoísmo, el orgullo, la impaciencia, la duda, el desánimo o el evitar las pruebas. Nuevamente del artículo. Él aceptó nuestra humanidad con las limitaciones físicas que miles de años de desintegración pecaminosa habían impuesto, pero tomó la naturaleza humana sin heredar de ninguna manera la pecaminosidad del ser humano. Ministry. El segundo punto es que Cristo tuvo una herencia humana parcial, porque no heredó inclinaciones pecaminosas. Según el artículo, heredó nuestra naturaleza humana, pero no la pecaminosidad de esta herencia humana extremadamente pecaminosa. Ministry. Eric Webster apoyó este punto de vista en una carta al editor. Al hablar del nacimiento de Seth, Elena de White escribe: Seth heredó de la naturaleza de Adán no más bondad natural de la que heredó Caín. Nació en pecado. Si Cristo poseyera una naturaleza pecaminosa como la de Seth, habría necesitado un Salvador. Así que el tercer punto es que una naturaleza pecaminosa es pecado y necesita gracia perdonadora. Nuevamente del artículo. ¿Era Cristo como Adán antes de la caída o después de la caída? Yo diría que ambos. Era como Adán antes de la caída en su impecabilidad, pureza y santidad de mente y carácter. Era como Adán después de la caída en las fragilidades, debilidades e infirmidades de la carne. Como dice Naden, Jesús fue afectado por el pecado, pero no imperfecto. Una vez más, se nos dice que Cristo aceptó una herencia parcial de la raza humana. Las siguientes declaraciones se toman de un suplemento de la revista Ministry, originalmente publicado en 1970. La posteridad de Adán siempre ha venido al mundo heredando naturalezas caídas y pecaminosas.
propensiones al mal y, aparte del Salvador, condenación a la muerte eterna. Ahora bien, esa declaración es diferente de nuestra declaración oficial en nuestras 28 creencias fundamentales. En nuestra declaración oficial de la creencia número 7 se dice: sus descendientes comparten una naturaleza caída y sus consecuencias nacen con debilidades y tendencias al mal. Esto es diferente de heredar condenación automáticamente. En el suplemento de Ministry se nos dice que Cristo no heredó al nacer la naturaleza caída que heredó la posteridad de Adán. Si Cristo hubiera heredado la naturaleza malvada adquirida por la caída de Adán, Él también habría nacido en pecado, bajo condenación, y por lo tanto necesitando un Salvador. Él no tenía en su naturaleza nada que lo predispusiese a pecar. No poseía las pasiones ni los impulsos internos que diariamente debemos someter por la gracia de Dios. El pueblo de Dios está limitado por su incapacidad de igualar de manera positiva la perfección infinita del carácter de Cristo, porque sus naturalezas, facultades, poderes mentales y morales o capacidades siguen siendo imperfectos y continuarán así hasta la segunda venida de Cristo. Mientras retengamos estas facultades imperfectas, mientras nuestros poderes sean inferiores, mientras nuestra naturaleza humana básica muestre tan evidentes resultados de la caída, no podemos afirmar ser impecables. Él no heredó el tipo de naturaleza que heredamos al nacer. Si esto fuera así, habría heredado el tipo de naturaleza humana que será posesión del pueblo de Dios en el segundo advenimiento. Entonces, una vez más se nos dice que Cristo no heredó una naturaleza humana normal, sino que recibió una naturaleza especial creada. Citando nuevamente, no es posible para ellos en esta vida lograr una igualdad perfecta con la naturaleza humana de Cristo, debido a su posesión hasta el segundo advenimiento de facultades, poderes y capacidades que resultan de la caída del hombre en el pecado. Enseñar, basándose en los usos bíblicos de la palabra perfecto, que una perfección impecable definitiva es posible para los hombres inherentemente pecaminosos aquí en la tierra, no está respaldado por la palabra de Dios y es negado por la propia naturaleza del hombre. Por lo tanto, su cuarto punto es que mientras poseamos una naturaleza caída, nunca seremos impecables. Citando nuevamente, la salvación por gracia y los méritos de la expiación de Cristo aún son efectivos para los santos después de que cierre el tiempo de gracia. La gracia salvadora está disponible en cualquier momento de la vida cristiana hasta el día de la venida de nuestro Señor. Los pecadores son las únicas personas con las que la gracia salvadora está relacionada. No hay evidencia en ningún lugar de las Escrituras o en el espíritu de profecía que indique el más mínimo cambio en la salvación por gracia ministrada diariamente a los santos. Necesitamos captar la doctrina bíblica de la salvación por gracia más allá del cierre del tiempo de gracia. Si uno está bajo la gracia, es porque aún no es impecable. Entonces, ¿qué escuchamos? Si siempre seremos pecadores y nunca impecables, entonces siempre necesitaremos gracia salvadora o perdonadora hasta que Jesús venga, lo cual será mucho después del cierre del tiempo de gracia. Citando nuevamente, noten los resultados del pecado de Adán en lo que nos concierne. Fuimos hechos pecadores. Nacemos en un estado de culpa heredado de Adán. Heredamos culpa de Adán, de modo que incluso un bebé que muere un día después de nacer necesita un Salvador, aunque el niño nunca haya cometido un pecado propio. Aquellos que creen que Cristo no tomó nuestra naturaleza caída sostienen estos 4 puntos como esenciales para su posición. Precisamente estos 4 puntos son los que están en cuestión en cualquier discusión sobre la naturaleza humana de Cristo. Y es por estas razones que el tema de la naturaleza de Cristo probablemente no desaparecerá pronto. A principios de la década de 1980 hubo debates bastante extensos en los periódicos de nuestra iglesia sobre estos mismos temas. Norman Goulet escribió sobre las visiones de antes de la caída y después de la caída, señalando que ambas visiones se encuentran en las Escrituras y en los escritos de Elena de White. Jesús vino de las manos del Espíritu Santo Creador,
como aquel ser santo, tan producto de la obra creadora de Dios como lo fue el primer Adán. Esto significa que la naturaleza humana de Cristo fue creada y no heredada. Era como el primer Adán, o como serán los redimidos cuando sean transformados en la segunda venida. Él tomó esa naturaleza debilitada, deteriorada y afectada por el pecado, pero sin asumir sus inclinaciones o la mancha del pecado, ni una predisposición hacia el pecado. Tenía una naturaleza combinada de antes y después de la caída de una manera única. El pecado no es tanto una transgresión de la ley, como una relación rota que conduce a la transgresión de la ley. ¿Tuvo Cristo una relación rota con Dios o con el hombre al entrar en la historia? La Biblia se opone a un nacimiento sin pecado para todos los humanos. Indica que todos los hombres son constituidos pecadores por la transgresión de Adán. Solo los dos Adanes entraron al planeta Tierra sin pecado. Todos los demás nacen pecadores. Toda la raza humana nace en esa tierra de alejamiento de Dios. Ahora bien, estas posturas expresadas tan firmemente sobre la naturaleza de Cristo, tanto recientes como de hace 2 décadas, no pasaron desapercibidas para los lectores de nuestros artículos. A continuación se presentan algunos extractos de cartas a los editores respondiendo a estas cuestiones. El autor pone a Jesús hablándole a Satanás. Estoy aquí como el primer Adán, antes de que lo tentaras. Yo también nunca he pecado, y tengo una naturaleza sin pecado, como el primer Adán en su creación. Cristo nació como descendiente de Abraham. ¿Qué naturaleza tenían Abraham, Isaac y Jacob? Una naturaleza pecaminosa. Jesús asumió la naturaleza del hombre como era después de la caída. La única naturaleza que tenemos es una naturaleza pecaminosa. Esa fue la única naturaleza disponible para Cristo cuando se revistió de humanidad. No es la naturaleza pecaminosa lo que nos condena, sino el pecado. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero no somos pecadores al nacer. Estaba decepcionado y desconcertado por la confusión que existe debido a este y otros artículos que han surgido en los últimos 50 años. Cuando Dios nos está guiando hacia una plataforma de verdad eterna, ¿por qué debemos apartarnos de la que nos dio durante los primeros 100 años? ¿Por qué como iglesia apoyamos enseñanzas provenientes de aquellos que no han sido bendecidos con la luz que viene del trono de Dios? Nuestro objetivo, desde que salieron los libros Preguntas sobre Doctrina y Movimiento del Destino, parece ser satisfacer los temores de aquellos que quieren seguir las enseñanzas del papado. En la conferencia general de 1901, el Dr. Waggoner dijo: ¿no ven que la idea de que la carne de Jesús no era como la nuestra, porque sabemos que la nuestra es pecaminosa, necesariamente implica la idea de la Inmaculada Concepción de la Virgen María? George Knight dice: la naturaleza de Cristo no creó controversia en el adventismo de la década de 1890. Era un asunto teológico generalmente aceptado y no conflictivo. ¿Por qué lo fue en la década de 1950? Buscamos la fama de no ser llamados una secta, a expensas de comprometer la verdad. Citando nuevamente: si el pecado es un estado inherente dentro de nuestra naturaleza, entonces Cristo no podría haber nacido con nuestra naturaleza, o habría sido un pecador, y no podría ser nuestro ejemplo, excepto idealmente, a menos que también nos dé naturalezas no caídas. Por lo tanto, no podemos vencer como Él lo hizo, y debemos seguir pecando. Y la obra principal de Jesús en el santuario celestial sería administrar justificación. Así que nuevamente, estas son cartas en respuesta a los artículos de Ministry. La teología adventista no presenta 2 puntos de vista alternativos sobre la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Es como si, como pueblo, hubiéramos decidido creer que el guardar el domingo y el sábado son igualmente aceptables ante los ojos de Dios. Obviamente, ha habido un cambio en nuestra posición histórica. ¿Nace cada bebé con la sentencia de muerte segunda sobre él? ¿Le atribuye Dios culpa al recién nacido, haciéndolo digno de la muerte segunda, incluso antes de que tenga la oportunidad de cometer algún pecado personal?
Nadie será lanzado al lago de fuego por el pecado de Adán, sino solo por sus propios pecados personales. Él no solo confunde el pecado con los efectos del pecado, sino que entra en el terreno de hacer equivalente la naturaleza pecaminosa con el pecado mismo. Dado que la naturaleza caída es lo mismo que la culpa y el pecado, cada bebé nacido necesita redención antes de que pueda pensar, hablar o actuar. Esto significa que Jesús sería culpable simplemente por haber nacido, a menos que su naturaleza fuera diferente a la de todos los demás bebés. ¿Cómo se establece esta relación rota heredada en los infantes? Al relatar la visita de Eva al árbol y especular que ella pecó en su mente al dudar de Dios, incluso antes de tomar el fruto, así la relación se rompió antes de que se cometiera cualquier acto de pecado. Basándose en esto, se afirma que cada bebé nace con una relación rota y en una condición perdida, sin haber cometido ningún acto de pecado. Solo podemos asumir que esto implica que Eva habría estado perdida, incluso si no hubiera comido del fruto. Por favor, tome nota de que hay una gran diferencia entre la separación de Dios y el resultado de esa separación. Los hijos de Adán no heredaron la separación de Dios, solo heredaron el resultado de la separación de Adán de Dios, lo cual involucró una naturaleza debilitada y caída, y la inevitabilidad de la primera muerte. De la misma manera que confunde el pecado con la naturaleza pecaminosa, los resultados del pecado con el pecado mismo y la separación de Dios con la naturaleza caída, el autor también confunde las inclinaciones al mal con las inclinaciones naturales. No conozco a una sola persona que crea que Jesús pecó o que nació pecador. Tampoco conozco a nadie que crea que Jesús tenía inclinaciones pecaminosas, pero sí conozco a muchos que creen que Él tuvo inclinaciones naturales, como todos nosotros, como resultado de haber nacido como nosotros, con una naturaleza caída. Las inclinaciones al mal son aquellas tendencias hacia el pecado que han sido cultivadas y fortalecidas por la indulgencia en el pecado. Las inclinaciones naturales son aquellas tendencias heredadas. Una conlleva culpa, la otra no. No es pecado a menos que uno ceda a la inclinación. La cuestión de la naturaleza de Cristo no es un debate sobre puntos teológicos menores. O la purificación del santuario que comenzó en 1844 es para purificar y perfeccionar un pueblo que permanezca sin pecado, o nuestra denominación es el resultado de la incapacidad de un grupo de fanáticos desorientados para admitir que sus entendimientos proféticos de Daniel estaban equivocados. El verdadero problema está en el punto de vencer el pecado. Si Jesús no pudo entrar en el conflicto y vencer en nuestra carne, entonces nosotros no podemos. El autor afirma que la Biblia da dos definiciones de pecado: comportamiento y relación. Contrario a su afirmación, solo hay una definición en la Biblia. Primera de Juan 3:4 es esa definición. Además, no se ha demostrado que una relación rota con Dios preceda el acto de la elección pecaminosa. Isaías 59:2 declara inequívocamente que el acto de pecado separa al hombre de Dios. Cualquier discusión en contrario nos saca del ámbito de la exégesis bíblica y nos lleva al pantano de la filosofía interpretativa. Fin de la carta. Es evidente que las reacciones a la visión de la naturaleza humana precaída de Cristo han sido muy fuertes, tanto recientemente como hace 2 décadas. Este asunto no está desapareciendo ni se está calmando, porque las conclusiones asociadas son tan vitales para la misión de la Iglesia Adventista. Cerraré esta sección sobre nuestra historia reciente con algunos pensamientos de Herbert Douglas, un participante destacado en los debates de la década de 1980. La idea de que Jesús asumió la naturaleza precaída de Adán solo apareció recientemente dentro de nuestra iglesia. Esta posición surgió en la década de 1950, durante una serie de eventos que reformularon conceptos básicos del adventismo. Las consecuencias de estos cambios han tenido mucho que ver con el trauma y las divisiones teológicas que la Iglesia ha experimentado. El estudio de la humanidad de nuestro Señor no es meramente una discusión académica trivial. El propósito de que Jesús se hiciera hombre solo puede entenderse desde la perspectiva del gran conflicto,
una visión que está mayormente ausente tanto en el protestantismo ortodoxo como en el catolicismo. Hubo varios temas, pero ninguno más importante que la acusación de Satanás de que los hijos e hijas de Adán no podían guardar la ley de Dios, de que tales leyes eran poco realistas y no estaban en el mejor interés de los seres creados. Estos temas primarios determinaron el tipo de humanidad que nuestro Señor asumiría para satisfacer la justicia y silenciar a Satanás. El primero de los 4 temas principales que rodean la naturaleza humana de Cristo es si Cristo tuvo alguna inclinación humana normal hacia el pecado. En el editorial de Ministry de agosto de 2003, se afirma que Jesús enfrentó todas las tentaciones comunes a los humanos. Aquí es necesario considerar 2 textos del Nuevo Testamento juntos. Hebreos 4:15 nos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santiago 1:14 nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Fue Jesús realmente tentado como lo es cada ser humano o no? La palabra concupiscencia ciertamente incluye los deseos de placer, provecho y honor de toda persona. ¿No fueron diseñadas las tentaciones de Jesús en el desierto por Satanás para satisfacer estos deseos humanos básicos o concupiscencias? Sin embargo, hoy se nos dice que Jesús no tuvo el menor deseo o inclinación hacia el orgullo, la impaciencia, la duda o el desaliento. Si somos tentados cuando nuestras inclinaciones o deseos nos atraen hacia estas cosas y Jesús no tenía estas inclinaciones, entonces no fue tentado en estas áreas como lo es cada ser humano. A menudo se dice que las tentaciones de Cristo fueron usar sus poderes divinos o abandonar su misión de salvar al hombre. Esto es muy cierto, pero ¿es esto una razón suficiente para ignorar Hebreos 4:15? ¿Fue Jesús realmente tentado como nosotros? Examinemos algunas evidencias inspiradas. En Juan 5:30 Jesús dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Por qué dijo Jesús que no buscaba su propia voluntad? En Signs of the Times, 29 de octubre de 1894, la voluntad humana de Cristo no lo habría llevado al desierto de la tentación, no lo habría llevado a soportar humillación, desprecio, reproche, sufrimiento y muerte. Su naturaleza humana se apartaba de todas estas cosas tan decididamente como la nuestra se aparta de ellas. Si Cristo hubiera seguido los deseos naturales de su voluntad humana, habría abandonado su misión y los planes de Dios para él. En otras palabras, su voluntad humana habría desobedecido a Dios y él tuvo que negar su propia voluntad para hacer la voluntad de su Padre. ¿No es exactamente esta nuestra situación? Nuestra voluntad y nuestros deseos están naturalmente en oposición a la voluntad de Dios y debemos someter el ejercicio de nuestra propia voluntad para obedecer a Dios. Una frase inspirada contiene una inmensa riqueza de significado. Review and Herald, 18 de marzo de 1875. Al experimentar en sí mismo la fuerza de la tentación de Satanás. Entonces, ¿dónde reside la fuerza de las tentaciones de Satanás? Cristo tentado como nosotros, página 11. Sus, de nosotros, tentaciones más fuertes provendrán desde dentro, porque debe luchar contra las inclinaciones del corazón natural. Si nuestras tentaciones más fuertes provienen de nuestra lucha contra las inclinaciones del corazón natural, y si Cristo experimentó en sí mismo la fuerza de las tentaciones de Satanás, entonces obviamente esas tentaciones estaban también dentro de Cristo. El deseado de todas las gentes, página 24. Si tuviéramos que soportar algo que Jesús no soportó, entonces en este punto Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Él soportó cada prueba a la que estamos sujetos. ¿Es realmente suficiente el poder de Dios para vencer las inclinaciones del corazón natural? Si Jesús no tuvo estas inclinaciones, entonces las acusaciones de Satanás nunca habrían sido respondidas y nuestra salvación sería muy incierta.
Testimonios, tomo 2, página 209. Incluso las dudas asaltaron al Hijo de Dios moribundo. Por lo tanto, Cristo fue tentado por sus propios pensamientos al no creer en la promesa de su Padre. Signs of the Times, 9 de abril de 1896. Él bendijo a los niños que estaban poseídos de pasiones como las suyas. ¿Acaso no tienen todos los niños deseos heredados hacia el egoísmo? Cristo tuvo las mismas pasiones. Mensajes selectos, tomo 1, página 95. El Hijo de Dios en su humanidad luchó con las mismas fieras y aparentemente abrumadoras tentaciones que asedian al hombre. Tentaciones a la indulgencia del apetito, a aventurarse presurosamente donde Dios no lo había guiado y adorar al Dios de este mundo sacrificando una eternidad de gozo por los placeres fascinantes de esta vida. ¿No estamos atraídos a estas cosas por nuestros propios deseos? Lo que las hace intensas y abrumadoras es nuestro deseo por ellas. Y aquí se nos dice claramente que Cristo tuvo las mismas pasiones. Testimonios, volumen 5, página 177. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Bueno, ¿cómo sabe eso? Ministerio de Sanidad, página 79. Él sabe por experiencia dónde reside la fuerza de nuestras tentaciones. Sin lugar a dudas, Jesús ha experimentado la fuerza de las inclinaciones del corazón natural. Deseado de todas las gentes, página 694. En Getsemaní, su depresión y desánimo lo dejaron. ¿No fue Jesús atraído al desánimo por sus propios pensamientos y por sus inclinaciones naturales? Manuscritos, volumen 10, página 176. Él tenía la misma naturaleza que el pecador. Debe abordarse la pregunta: ¿era Adán en Edén un pecador? ¿Es una naturaleza parcialmente como la de Adán o parcialmente como la nuestra, la misma naturaleza que los pecadores? La realidad es que todos los pecadores tienen naturalezas caídas y son fuertemente atraídos por ellas. La diferencia entre Cristo y nosotros no está en que Él estuviera exento de inclinaciones naturales caídas hacia el pecado. La diferencia es que Él no atesoró esas inclinaciones ni las incorporó a su carácter como lo hacemos nosotros. Las tentaciones del corazón natural fueron tan fuertes para Cristo como lo son para nosotros. No importa qué palabras utilicen los defensores del prepecado. Si Cristo no tenía inclinaciones naturales al pecado, no podría ser tentado como nosotros. Y uno de los vínculos más importantes de Cristo con la raza humana caída ha sido destruido. El segundo asunto en juego, al considerar la humanidad de Cristo, es la naturaleza de su herencia a través de María, de la naturaleza humana. La única forma en que Jesús pudo tomar la naturaleza humana sin heredar la pecaminosidad de nuestra herencia humana caída es siendo exento de algunos aspectos de la herencia humana. El Espíritu Santo tendría que bloquear algunos genes humanos para que no llegaran a Jesús de la manera normal. En otras palabras, las deficiencias genéticas de María fueron alteradas por el Espíritu Santo para que ellas pasaran una herencia completamente única a Cristo, totalmente diferentes a la herencia que recibimos de nuestros padres. En Romanos 1:3, Pablo dice que Jesús fue hecho de la simiente de David según la carne. Pero se nos dice que Cristo fue hecho parcialmente, pero no completamente de la simiente de David. Ellen White es aún más específica en El deseado de todas las gentes, página 49. Como todo hijo de Adán, él aceptó los resultados del trabajo de la gran ley de la herencia. Lo que estos resultados fueron se muestra en la historia de sus ancestros terrenales. Él vino con tal herencia. Ahora, uno de los ancestros de Cristo fue Set. En Patriarcas y Profetas, página 80. Set, como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Así que lo que Set recibió por herencia, Jesús lo recibió por herencia. Esta es la única conclusión posible que se puede sacar de estos pasajes, y es debido solo a una opinión preconcebida sobre la naturaleza del pecado que estas declaraciones no se aceptan tal como están. Harry Johnson, en su libro La humanidad del Salvador, lo dice de la manera más simple y directa. No hay evidencia que sugiera que la cadena de herencia fue rota entre María y Jesús. Ahora,
Los protestantes han rechazado históricamente la doctrina de la Inmaculada Concepción por el hecho de que no se encuentra en las Escrituras. Pero hoy muchos adventistas enseñan que en el vientre de María se realizó un milagro especial para que no se transmitieran de María a Jesús tendencias o impulsos pecaminosos. Nosotros, como iglesia, profesamos repudiar la doctrina de la Inmaculada Concepción, pero en el punto más crítico retrocedemos a su explicación sobre el nacimiento de Jesús. Mientras rechazamos la impecabilidad de María y rechazamos la enseñanza de que María no transmitió nada a Jesús por herencia, aceptamos con entusiasmo un bloqueo parcial de la línea hereditaria cuando se trata de deseos e inclinaciones. Esto es simplemente una versión modificada y más sutil de la Inmaculada Concepción. ¿Estamos realmente seguros de que estamos fuera de la Iglesia de Roma? Nuestra enseñanza actual es una descendiente directa en la línea teológica de la Inmaculada Concepción. El tercer tema es el verdadero problema en el corazón de todas las discusiones sobre la naturaleza humana de Cristo. ¿Hace que uno sea un pecador y necesite un Salvador el hecho de tener una naturaleza pecaminosa? Si este problema pudiera resolverse, ya no tendríamos más desacuerdos sobre la humanidad de Cristo. El editor de la Adventist Review, William Johnson, expresó su punto de vista con mucha claridad. Algunos argumentos siguen y siguen porque los antagonistas nunca llegan al verdadero problema, la preocupación subyacente detrás del debate superficial. El problema detrás del problema es el concepto del pecado. Aquellos que quieren entender más claramente la naturaleza humana de Jesús avanzarían mucho más si dejaran de debatir sobre si Jesús vino con la naturaleza humana precaída o poscaída y dedicaran tiempo a ver lo que la Biblia dice sobre el pecado en sí. No solo nuestros actos son pecaminosos, nuestra propia naturaleza está en guerra con Dios. ¿Tenía Jesús tal naturaleza? No. Si la hubiera tenido, él mismo necesitaría un Salvador. No tenía ninguna distorsión en su naturaleza moral que lo predispusiese a la tentación. Richard Taylor, un no adventista del séptimo día, lo expresó muy bien en su libro Una concepción correcta de pecado. Quien no tiene una concepción correcta del pecado no es apto para tener una concepción correcta de ninguna otra cuestión fundamental. Esto se manifestará especialmente respecto a su teoría de la expiación y el método de Dios para redimir al hombre. La doctrina del pecado original sostenida por Johnson y muchos otros en el adventismo tuerce cada aspecto del evangelio y de la expiación, de modo que nada queda intacto. Gradualmente se está convirtiendo en la visión dominante entre los adventistas, incluso entre aquellos fieles a la Biblia y al espíritu de profecía. Ahora es creída por algunos en quienes los laicos adventistas fieles y cautelosos confían. Una de las razones por las que este tema ha parecido tan confuso es la falta de definiciones simples. Hay una diferencia crucial entre los efectos del pecado y el pecado mismo. Aunque los efectos del pecado son de gran alcance y en última instancia letales, nadie atribuye culpa o condenación personal a los efectos del pecado. Por otro lado, el concepto de pecado está asociado con culpa, condenación, separación de Dios, juicio y la segunda muerte. Nuestro enfoque, mientras discutimos la justicia por la fe o la naturaleza de Cristo, debe centrarse en el pecado en sí mismo, más que en los efectos del pecado. Nuestra pregunta básica aquí es simple. ¿Es la naturaleza caída parte del pecado en sí o es uno de los efectos del pecado? Nuestras conclusiones sobre la naturaleza de Cristo se determinarán por la respuesta que demos a esta simple pregunta. Decir que todos los bebés necesitan un Salvador se ha convertido en uno de los clichés más engañosos en el pensamiento actual sobre la justicia por la fe. Sí, un bebé necesita un Salvador. Un planeta sufriente necesita un Salvador. Los ciegos y los lisiados necesitan un Salvador, pero no en el sentido de perdón personal por pecado personal y culpa. Una vez más, estamos confundiendo los efectos del pecado y el pecado en sí mismo.
Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los textos más claros que describen el pecado no mencionan la naturaleza caída como un estado inevitable y continuo de pecado. Decir que el pecado es naturaleza, es decir, que estamos pecando incluso cuando elegimos no pecar. Podría ser que este entendimiento del pecado como algo inevitable y continuo haya adormecido enormemente nuestra sensibilidad al verdadero pecado, la transgresión de la ley de Dios, hasta el punto de que ahora hemos llegado a aceptar las transgresiones específicas como simples expresiones del mayor pecado de tener una naturaleza caída. En otras palabras, hemos llegado a aceptar el pecado como una parte normal de la vida e incluso de la vida cristiana. Incluso hemos comenzado a llamar pecado a la naturaleza caída y actos de pecado a los pecados. Isaías 59:2 nos dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es el pecado lo que nos separa de Dios, lo que rompe nuestra relación con Él, no al revés. Sí, el pecado es ciertamente un estado, pero sigue a la decisión de pecar contra Dios y continúa mientras el corazón permanezca impenitente. Aquellos que quieren demostrar que la naturaleza caída es el pecado en sí mismo, en lugar de un efecto del pecado, simplemente no han probado su caso. Nacer en este mundo significa que estamos sujetos al hambre y la sed, al cansancio y el dolor, el sufrimiento y la muerte. Significa que el planeta en el que vivimos puede intentar destruirnos. Significa nacer de padres pecadores, recibir una naturaleza pecaminosa y vivir en un entorno pecaminoso, pero no significa nacer culpables del pecado o condenados. Aunque recibimos todos los efectos del pecado, incluyendo una naturaleza caída, no somos automáticamente culpables de pecado. La conclusión de que un hombre es pecador por naturaleza no proviene de la Biblia o del adventismo. Sus raíces se remontan a Agustín en la Iglesia Católica Romana y se han transmitido al protestantismo dominante a través de los escritos de Lutero y Calvino. Hoy en día, los protestantes evangélicos defienden esta visión del pecado y se muestran bastante ansiosos de ver que esta visión se convierta en parte del adventismo. La visión evangélica del pecado es aceptada dentro de los niveles más altos del saber adventista hoy en día. Uno se pregunta, ¿cuándo volveremos al bautismo infantil? Que es la única solución lógica para nacer en necesidad de un Salvador. La posición evangélica sobre el pecado hace imposible aceptar la posición adventista de larga data de que Cristo asumió nuestra misma naturaleza pecaminosa, triunfando sobre el pecado en esa peligrosa naturaleza. Debido a la posición evangélica sobre el pecado, nos dicen que Cristo no podría ser nuestro sustituto si realmente asumió nuestra naturaleza caída desde el nacimiento. Y ahora se nos obliga a idear dispositivos más bien complicados para permitir que Cristo tome parte de la herencia humana mientras se excluye de ciertos rasgos hereditarios. Puede ser conveniente señalar un punto en relación con nacer en pecado. En el Espíritu de Profecía, volumen 1, página 60, dice que Set nació en pecado. Cuando Ellen White desarrolló esto más plenamente en Patriarcas y Profetas, página 80, dijo que Set heredó la naturaleza caída. Este pasaje paralelo muestra lo que Ellen White quería decir con nacer en pecado. La cuarta cuestión podría ser la motivación subyacente para todo el énfasis en los últimos años, en la naturaleza de Cristo sin pecado o en parte sin pecado. En la editorial de Ministry, al principio de este documento, están estos pensamientos. La compañera de la cuestión de la naturaleza de Cristo es, por supuesto, la pregunta del papel de la perfección sin pecado impartida de Cristo, trabajada en el corazón y comportamiento del creyente cristiano por fe. Estos temas específicos son particularmente poderosos en la mente y el corazón adventista cuando se combinan con el cierre del tiempo de gracia, el juicio final y la segunda venida de Cristo. Citamos declaraciones anteriores en este documento de que la perfección sin pecado es imposible debido a nuestra naturaleza pecaminosa y que la gracia salvadora debe estar disponible hasta que Jesús venga, porque nunca seremos sin pecado.
Woodrow Wooden lo dijo de esta manera: nuestra naturaleza y desempeño nunca llegarán a ser tan sin pecado de este lado de la glorificación, incluso después del cierre del tiempo de gracia, que dejaremos de necesitar los constantes méritos justificados de Jesús. ¿Tomamos realmente en serio a Ellen White cuando dice que las deficiencias inevitables del creyente son compensadas para ellos por la justicia imputada de Cristo y que Jesús ama a sus hijos incluso si se equivocan? ¿No es la perfección principalmente una actitud en lugar de un desempeño? ¿No podría ser relevante aquí echar otro vistazo a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22? Porque incluso a esto fuisteis llamados, ya que Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas, quien no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ellen White destaca el mismo tema en Review and Herald, 18 de febrero de 1890. Si él no tuviera la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera participado de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no fuera posible que él cediera a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el patrón. Al aceptar la doctrina evangélica de que la expiación fue completada en la cruz y que Jesús nació con la naturaleza humana sin pecado de Adán antes de la caída, la mayoría de nuestros púlpitos de la iglesia ya no nos dicen que Jesús es nuestro ejemplo al superar toda tentación y pecado. Por lo tanto, el mensaje del santuario ya no es relevante y el mensaje de advertencia de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 ya no es relevante para el plan de salvación de Dios. Entonces podríamos ser salvos en nuestros pecados. El desarrollo del carácter ya no es necesario. Los mandamientos de Dios no pueden ser guardados perfectamente por el poder del Espíritu Santo. El espíritu de profecía se considera una antigüedad irrelevante del siglo XIX y el sábado, séptimo día, no se guarda según Isaías 58:13. William Johnson compartió una poderosa historia en uno de sus editoriales. El Dr. Paul Brand, quien fue pionero en la cirugía restaurativa para los leprosos, cuenta de una epidemia de sarampión que azotó Vellore, en el sur de la India, donde la familia Brand vivía en ese entonces. Los Brand tenían una hija pequeña, Estelle, y debido a su edad estaba expuesta a un alto riesgo. El pediatra explicó que el suero convaleciente, suero de una persona que había contraído el sarampión y lo había superado, protegería a la niña. La noticia se esparció por Vellore de que los Brand necesitaban la sangre de un vencedor. No servía de nada encontrar a alguien que hubiera superado la varicela o se hubiera recuperado de una pierna rota. Tales personas, aunque sanas, no podían ofrecer la ayuda específica que necesitábamos para superar el sarampión. Necesitábamos a alguien que hubiera experimentado el sarampión y hubiera derrotado esa enfermedad, escribe Brand en su libro En su imagen. Los Brand localizaron a tal persona tomando algo de su sangre e inyectaron a su hija con el suero convaleciente. Armados con los anticuerpos prestados, su hija luchó contra la enfermedad invasora. El suero inyectado le dio tiempo a su cuerpo para fabricar sus propios anticuerpos. Estelle superó el sarampión, no por la fuerza de su propio cuerpo, sino como resultado de una batalla que tuvo lugar previamente dentro de alguien más. No creo haber visto nunca una mejor ilustración de por qué Jesús tuvo que venir en nuestra naturaleza caída. Porque Él ha experimentado la naturaleza caída y la ha derrotado. Podemos tomar prestados sus anticuerpos y vencer nuestra naturaleza caída. Y esto proviene de un editor que cree que Cristo tenía una naturaleza no caída. Ahora echemos un vistazo breve a algunas de las evidencias inspiradas que demuestran que el ejemplo de Cristo prueba que la generación final realmente vivirá vidas sin pecado, lo cual es contrario a lo que nos dicen nuestros expertos. El deseado de todas las gentes, página 49. Él vino con tal herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Reflejando a Cristo, página 37.
Él envió a su Hijo a este mundo para llevar la pena del pecado y mostrar a los hombres cómo vivir una vida sin pecado. Review and Herald, 1 de abril de 1902. Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado para que, por su poder, su pueblo también pudiera vivir vidas de santidad. Signs of the Times, 17 de junio de 1903. Él nos puso en una posición ventajosa donde podríamos vivir vidas puras y sin pecado. Signs of the Times, 23 de julio de 1902. Todo aquel que por fe obedezca los mandamientos de Dios llegará a la condición de santidad en la que Adán vivió antes de su transgresión. Hijos e hijas de Dios, página 294. Cristo nos ha dejado un ejemplo perfecto, sin pecado. Sus seguidores deben caminar en sus pasos. Manuscript Releases, volumen 18, página 331. La vida de Cristo es una revelación de lo que los seres humanos caídos pueden llegar a ser mediante la unión y la comunión con la naturaleza divina. Ministerio de la Sanidad, página 180. El Salvador asumió las infirmidades de la humanidad y vivió una vida sin pecado para que los hombres no tuvieran temor de que, debido a la debilidad de la naturaleza humana, no pudieran vencer. Su vida declara que la humanidad, combinada con la divinidad, no peca. Manuscript Releases, volumen 9, página 125. Dios hizo por nosotros lo mejor que podía hacer cuando envió desde el cielo a un ser sin pecado para manifestar al mundo de pecado lo que aquellos que son salvos deben ser en carácter puros, santos e inmaculados. Signs of the Times, 9 de junio de 1898. Cristo vino a la tierra para mostrar en la controversia con Satanás que el hombre, como Dios lo creó, conectado con el Padre y el Hijo, podría obedecer todo requisito divino. Mensajes selectos, volumen 3, página 134. Habiendo tomado nuestra naturaleza caída, Él mostró lo que podía llegar a ser. Consejos sobre la salud, página 633. Hermanos y hermanas, necesitamos la reforma que todos los redimidos deben tener mediante la limpieza de la mente y el corazón de toda mancha de pecado. Review and Herald, 24 de abril de 1900. Somos limpiados de todo pecado, todo defecto de carácter. No necesitamos retener ni una sola propensión pecaminosa. Signs of the Times, 18 de julio de 1895. Toda tendencia hereditaria y cultivada al pecado debe ser vista, dominada y limpiada. Fe y Obras, página 115. Ellos odiarán el pecado y la iniquidad, así como Cristo odiaba el pecado. El deseado de todas las gentes, página 668. Cuando conocemos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de obediencia continua a través de la apreciación del carácter de Cristo. Mediante la comunión con Dios, el pecado nos será repulsivo. Fundamentos de la educación cristiana, página 291. Odiarán el pecado con un odio perfecto. La cuestión de la naturaleza humana de Cristo no desaparecerá pronto porque todo el plan de salvación está en juego. Hebreos 1, 14 y 15 nos dice que a través de la muerte Jesús destruirá al que tenía el poder de la muerte y liberará a aquellos que por temor a la muerte estuvieron toda su vida sujetos a esclavitud. El versículo 17 nos dice que la única manera en que Cristo podría hacer esto era ser hecho semejante a sus hermanos, no en algunas cosas, sino en todas las cosas. La inspiración nos dice aún más. Review and Herald, 24 de febrero de 1874. El gran trabajo de la redención solo podría llevarse a cabo tomando el lugar de Adán caído. No podría haberse logrado si Cristo hubiera tomado el lugar de Adán no caído, o si no hubiera tomado el lugar de nadie, siendo parcialmente como Adán y parcialmente como nosotros. Para ser nuestro sustituto sin pecado, Cristo tuvo que vencer las limitaciones de nuestra naturaleza caída, lo que se había convertido en una fuerza irresistible para los hombres. Cristo debía convertirlo en un poder conquistador. Aunque esta declaración del comentario bíblico adventista del séptimo día no está inspirada, muestra un profundo entendimiento del acto redentor de Cristo.
Cristo se enfrentó, venció y condenó el pecado en la esfera en la que había ejercido previamente su dominio y poder, la carne, el escenario de los triunfos anteriores del pecado, que ahora se convirtió en el escenario de su derrota y expulsión. La cuestión de la encarnación era si Dios realmente podía vencer el pecado en el último bastión de Satanás, el corazón humano caído. Si las debilidades y deseos humanos pudieran ser sujetos a la ley de Dios, entonces Satanás perdería su mayor batalla y la gran controversia se decidiría realmente. Pero si Dios eximía a su Hijo de algunas tendencias humanas, ¿estaría la gran controversia más cerca de su conclusión que cuando Satanás fue expulsado del cielo? Cuando Jesús prevaleció en la cruz, se escuchó una gran voz en el cielo proclamando: ha llegado la salvación, la fuerza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo. ¿Realmente queremos robarle a Jesús su gran victoria bajo el pretexto de hacerlo nuestro sustituto sin pecado? Continuaremos negándole la plena salvación que Él logró, no solo sobre los actos de pecado, sino sobre la naturaleza humana caída, débil y pecadora, en la que Satanás pensaba que reinaba supremamente desde la caída de Adán. Dejaremos que Cristo sea verdaderamente nuestro sustituto sin pecado, así como nuestro ejemplo santo. Solo el Cristo real, proporcionando una verdadera expiación, puede llevar a su iglesia hasta la victoria final.